de este diplomado en Derecho Procesal Electoral que realizamos en conjunto con el Poder Judicial de la Federación, con el máximo órgano electoral y con el Tribunal Electoral. Y estamos muy felices de recibirla, de decirle que hemos tenido días muy interesantes, de ponencias muy interesantes que nos han hecho favor desde el tribunal, aquí con mi amiga Gaby Rubalcaba, quien hoy nos acompaña como parte fundamental de este convenio de colaboración que tenemos. Me voy a permitir, magistrada, leer una brevísima síntesis de su currículum, porque, bueno, todos conocemos el trabajo, la trayectoria, la carrera de quien hoy nos hablará de la protección de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad La Sorbonne en París, Francia. Durante una década se desempeñó como secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal. En el Tribunal Electoral ha fungido como secretaria e instructora de ponencia en la Sala Superior, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, en la cual, cabe mencionar, tuvo la oportunidad de poner en marcha este órgano de acceso a la justicia que se ha consolidado como una instancia a favor de los pueblos originarios de nuestro país. En el 2016 fue designada por el Senado de la República como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Actualmente se desempeña como magistrada en la Sala Superior de este tribunal. Por eso le damos la más cordial bienvenida, porque esa experiencia que hoy nos viene a compartir es digna de un aplauso que le vamos a dar en este momento para que se sienta en casa. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero primero agradecer a la maestra Cintia Murrieta por la generosidad de sus palabras y la bienvenida, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba por la organización de este evento, y aunque no esté presente, al magistrado Felipe de la Mata, de quien se advierte la mano tras todo este trabajo de formación y de capacitación que lleva a cabo el Tribunal Electoral. Para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí ante ustedes justamente para abordar una última plática en este diplomado que es en torno a los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Voy a dividir mi exposición en 4 grandes temas. El primero, el origen del derecho electoral indígena. Después abordaré el tema referente a los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y el papel que ha desempeñado justamente el Tribunal Electoral en este fortalecimiento del sistema normativo. En un tercer momento haré referencia justamente a los criterios jurídicos del Tribunal Electoral para ensanchar estos derechos político-electorales de la ciudadanía indígena, como juzgar con perspectiva intercultural las medidas afirmativas en favor de la representación indígena, la protección y de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, y finalmente un tema que para ustedes que están en el Congreso es un poco más familiar, el tema de la consulta, el derecho a la consulta en el ámbito indígena. Y finalmente, para concluir, abordaré el tema de los retos que desde mi perspectiva tenemos por delante y retos en los cuales está involucrado una vez más el Congreso de la Unión. En el tema referente
al origen del derecho electoral de los pueblos indígenas en México, recordemos que estos pueblos han demandado y luchado por un reconocimiento a su identidad, por poder conservar su cultura y el respeto a sus usos y costumbres, así como a su autonomía y a su autogobierno. La historia de la lucha por los derechos de las comunidades y pueblos indígenas tiene como parteaguas el año de 1994, que es cuando se da justamente el movimiento de las y los indígenas en el estado de Chiapas, que se alzaron con la voz y las armas justamente para defender sus derechos. Y este movimiento zapatista nos obligó a todas y a todos como sociedad a mirar otra realidad del país y colocó en la agenda pública por primera vez la situación real de las y los indígenas en México, así como sus demandas más que válidas de justicia y de democracia. Como consecuencia de ello, hay que decir que tuvieron que transcurrir 6 años para que en 2001 se aprobaran reformas al artículo 2 de la Constitución Política para reconocer al fin a México como un país pluricultural y reconocer que los pueblos indígenas son los pueblos originarios y además que tienen un derecho a la libre determinación y a la representación. Así, nuestro sistema jurídico se inscribió en el pluralismo jurídico, que considera que el derecho se integra tanto por el derecho legislado en sedes como esta, por el Estado, así como el derecho que producen justamente las comunidades indígenas a través de sus sistemas normativos. Hay que recordar que las personas en México que se autoadscriben como indígenas son un poco más de 25 millones de ciudadanas y ciudadanos acorde con las cifras del INEGI. Esto nos lleva a que 21% de la población en México es población indígena. Y esto nos lleva a la pregunta obligada de cómo miramos y qué lugar y qué espacio le damos a casi un cuarto de la población de nuestro país. Los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas abarcan la capacidad para decidir desde sus formas internas de convivencia como sus formas internas de organización política. Pero también abarca la posibilidad de elegir, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes para efecto de que puedan ejercer sus formas propias de gobierno. Una disculpa, no había actualizado el PowerPoint. Estamos en el y esto implica justamente la obligación del Estado de establecer instituciones y políticas que garanticen la vigencia de estos derechos, así como el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Los derechos indígenas hay que señalar que en el mundo entero y no solo en América Latina se han ido fortaleciendo. En 2007, justamente, Naciones Unidas aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y así, esta declaración de la ONU se ha convertido en una carta de navegación para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas en el mundo entero
y garantizar sus derechos como derechos colectivos, que es algo fundamental en estas organizaciones. En el ámbito político, la declaración se reafirma internacionalmente el derecho de los indígenas a la igualdad y a la libre determinación. También se establece su derecho a la participación plena en los ámbitos político, económico, social y cultural del Estado. Y en esta construcción jurídica llega a México la gran reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 2011, que fue justamente la reforma en materia de derechos humanos. Con esta reforma lo que se hace es colocar en una misma jerarquía normativa los tratados internacionales y la constitución política. Y esto permite que justamente cuando se da un conflicto entre nuestra norma fundamental y un tratado internacional, debe aplicarse el que da mayores beneficios a la ciudadanía, es decir, aplicando el principio pro persona. Desde entonces, el control de convencionalidad nos ha dado más herramientas a las y a los jueces constitucionales para justamente defender los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes. Hay que mencionar aquí que el Tribunal Electoral justamente es un tribunal constitucional y tiene esta facultad de ejercer justamente tanto un control constitucional como un control de convencionalidad. Además, hay que mencionar que el 9 de agosto de 2019, y esto ustedes lo vivieron, se publica en el Diario Oficial la reforma al artículo segundo de la Carta Magna, en el que justamente se reconoce a los pueblos y a las comunidades afromexicanas, sea cual sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Esta inclusión de las comunidades afromexicanas ha planteado a nivel del debate de por qué incluirlas en asemejarlas de alguna manera a los pueblos y comunidades indígenas, cuando normalmente justamente estas comunidades no tienen sistemas de usos y costumbres o sistemas normativos, y que ha sido uno de los cuestionamientos hechos por las mismas comunidades indígenas. Pero el hecho es que el constituyente permanente reconoce ya constitucionalmente a estas comunidades afromexicanas y las menciona en el texto fundamental reconociendo sus derechos. El segundo tema que voy a hacer referencia es a los sistemas normativos indígenas, justamente en cómo funcionan en el ámbito político electoral y cómo el tribunal les ha dado mayor margen de vigencia. ¿Qué se entiende por sistemas normativos internos de los pueblos y las comunidades indígenas? Son los principios generales, las normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplican en su vida cotidiana. Aquí quiero hacer un énfasis de que hay núcleos indígenas, de población indígena, que sostienen que ellos no tienen sistemas normativos internos, que ellos lo que tienen son usos y costumbres. Entonces, este es algo en lo que ellos insisten. Yo he estado en eventos, por ejemplo, en el estado de Morelos, y me han dicho que ahí no existe el sistema normativo. Ellos se rigen por usos y costumbres. En Oaxaca
lo que existe son ya sistemas normativos internos. Y estos lo que tienden a hacer es a definir la manera en que la comunidad va a elegir y nombrar a sus autoridades, es decir, regulan las formas de gobierno de la comunidad. Además, hay que reconocer la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias políticas que hacen que estos sistemas pueden ser mucho más dinámicos de lo que es nuestra propia norma legislada, ya que generalmente basta que se lleve a cabo una asamblea para poder debatir si se cambia o se agrega algo a un sistema normativo. Conforme a su cosmovisión y desarrollo propios, los pueblos reconocen primero los derechos de la colectividad, es decir, son derechos sobre el territorio, sobre los recursos naturales que le corresponden a la colectividad y no a cada persona en lo individual. También se establecen que el ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones de trabajo social o trabajo comunitario dentro del núcleo donde viven. Esto en Oaxaca se le llama el tequio y si no en otros estados es trabajo comunitario que se rinde además de manera totalmente gratuita. Hay que señalar que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, el tequio tiene niveles y no basta con un solo servicio a la comunidad para tener un derecho a ser votado, sino que se tienen que realizar varios. Es decir, esto es una visión totalmente opuesta a la que rigen nuestras democracias liberales, que generalmente no solo le damos prioridad al derecho individual y a las libertades individuales, sino que también reconocen estos derechos de manera incondicional sin exigir algo o un trabajo a cambio de este reconocimiento. Así, el derecho indígena tiene principios, instituciones y características propias originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios. La forma en la que las comunidades indígenas se regulan no debe ser tampoco considerada única y simplemente como un sistema de usos y costumbres que constituirían una fuente subsidiaria y subordinada al derecho legislado. Lo que tenemos que concebir justamente es que estos dos sistemas jurídicos pueden y deben cohabitar de manera justamente a poder armonizar la vida entre comunidades indígenas y comunidades no indígenas. Ahora, la ley no prevé reglas específicas para ejercer y proteger los derechos políticos de estas comunidades. Cuando se reforma en el año 2001 el artículo 2 constitucional, se reconoce, como ya se los dije, su derecho a la autodeterminación, así como la elección de sus autoridades a través de procedimientos que ellos mismos establecen. No obstante ello, no se ha abordado en la legislación esta temática. Por ello, el Tribunal Electoral ha tenido que ir interpretando a la vez el sistema normativo, el uso y costumbre, y comparándolo justamente a la luz de las normas de la Constitución política. Y hemos emitido sentencias que han ido facilitando justamente el ejercicio de estos derechos. Y cabe señalar aquí que en el año de 2016, ante una laguna por parte del Estado mexicano de no permitir y no facilitar un acceso a la justicia a estos pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas,
que es un órgano totalmente autónomo del Tribunal Electoral, es decir, no hay aquí un riesgo entre juez y parte, que lleva servicios a todas las comunidades, una representación jurídica totalmente gratuita y totalmente profesional. Y con esto lo que se hizo fue lograr garantizar el derecho constitucional del acceso a la justicia. Antes de que existiera esta defensoría, lo que se advertía en el tribunal era una cierta deficiencia en las demandas presentadas por integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, lo que fue haciendo el tribunal fue ir emitiendo toda una doctrina jurisprudencial, como por ejemplo establecer una suplencia total de la queja en las demandas presentadas por ciudadanas y ciudadanos indígenas, flexibilizar las reglas para aportar las pruebas y, en tercer lugar, flexibilizar un poco los plazos, entendiendo que las distancias de recorrido entre la comunidad donde habita la persona y el tribunal a donde tiene que acudir a presentar la demanda son, en muchos casos, trayectos complicados de lejanía y a los cuales esto implica un día más en la demora en la presentación de los juicios. Pero esto lo vamos a ver justamente ahora al abordar el tercer tema, que son los criterios jurídicos más importantes que ha tomado el Tribunal Electoral en esta defensa. Primero, hemos fortalecido el contenido del derecho indígena, señalando justamente que la perspectiva intercultural existe y exige reconocer la equivalencia de las cosmovisiones que representan las diversas culturas. Y esta perspectiva requiere que el problema jurídico que se plantea ante un tribunal sea analizado justamente atendiendo la diversidad de los usos y costumbres, ya que son todas comunidades indígenas distintas y cada una se rige por su sistema normativo interno y es sujeta de los derechos fundamentales respectivos. Y esta perspectiva nos ha llevado además a identificar en cada caso concreto si es indispensable contar con más información del sistema normativo interno, así como de los elementos socioculturales que lo integran. Y esto nos llevó desde el año 2017 a que ya en asuntos complejos la Sala Superior requiera de un dictamen antropológico que se lleva a cabo por antropólogos generalmente especializados totalmente en el tema, en cada comunidad para ver realmente si el tema que está en conflicto corresponde a un sistema normativo y si está realmente inscrito en la historia que tiene esta comunidad. Y esto ha sido un gran avance en cuanto a lograr una cercanía finalmente con estas comunidades, una cercanía también del conocimiento. Y esto fue justamente uno de los mejores ejemplos en un juicio que llevamos a cabo en el año 2019, en el que la comunidad Tojono o Otham del Ayuntamiento de Caborca, en Sonora, enfrentó un conflicto del orden interno. Y el conflicto se debía a que dos personas se ostentaban como su autoridad tradicional. Una de ellas designó regidurías étnicas como supuesto resultado de una asamblea comunitaria, mientras que la otra persona impugna tal decisión denunciando como ilegítimo el ejercicio de la persona que había designado estas regidurías. Teníamos que distinguir justamente si la comunidad gozaba de una o más autoridades y en caso de que fuese solo una, cuál
de estas dos que pretendían serlo era la que realmente tenía legitimidad para actuar como tal. Por ello, ordenamos que se llevara a cabo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora un dictamen antropológico. Y a partir de los resultados de este dictamen, que aquí lo que quiero señalar es que el único inconveniente de llevar a cabo un dictamen es que son tardados, o sea, porque es un traslado de los antropólogos in situ y pueden llevarse mes, mes y medio, es decir, la justicia en estos casos puede no ser expedita, pero sí mucho más certera en cuanto a la decisión. Y lo que obtuvimos de este dictamen antropológico es que esta población, que además es binacional, porque una parte está en territorio de Estados Unidos, la otra parte en el territorio de México, no se regía por una asamblea comunitaria, no es algo que está dentro de su sistema, sino que se organizaban con un Consejo Supremo con autoridad vitalicia. Y este consejo había nombrado en tal carácter de autoridad vitalicia a la parte que venía demandando en el juicio y no a la persona que designó a las regidurías étnicas. Y este dictamen, fue gracias a este dictamen que pudimos tomar una decisión de justicia acertada, acorde justamente con las tradiciones de esta comunidad. Es decir, esta perspectiva intercultural es la que nos ha permitido ir avanzando. Pero a la vez, esta perspectiva intercultural es la que nos permite entender otros elementos del sistema normativo y a modo de ejemplo citaré un juicio en el que una comunidad en Oaxaca establecía que no podía ser candidato gente menor de 25 años. Impugna un ciudadano al estimar que esto es contrario a la Constitución política que establece los 18 años como mínimo para ser votado. La Sala Regional Jalapa le da la razón al actor y determina que esta disposición del sistema normativo es contraria a la Constitución, ya que limita este ejercicio del derecho a ser votado. Cuando llega el asunto a sala superior, en la sala superior se revoca la determinación y se estima que el requisito es proporcional y es adecuado al sistema normativo. ¿Por qué? Porque justamente en esa comunidad de Oaxaca se tenían que llevar a cabo 3 trabajos comunitarios para poder postularse como candidato. Y los trabajos empezaban a partir de los 18 años. Por ende, el tiempo de llevar a cabo estos 3 tequios implicaba llegar a los 25 años para tener un derecho a ser votado o votada, y se llegó a la conclusión de que era conforme, y conforme tanto a otras, al artículo 2 constitucional, que a la luz del cual tenía que leerse esta restricción normativa. El segundo tema es lo que hemos hecho para las elecciones federales de 2018 y 2021, creando justamente acciones afirmativas en el poder legislativo federal para la integración de las cámaras del Congreso. ¿Qué fue lo que determinamos? Es que había en efecto una subrepresentación total de ciudadanía indígena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y el INE tomó la determinación a partir de la distritación que había hecho que 12 distritos fuesen con candidaturas indígenas. Cuando vienen los partidos y ONGs a impugnar, uno de los problemas que advertimos es que el INE no dijo qué distritos, únicamente dijo en 12 distritos electorales del país se deberán
presentar candidaturas indígenas. Y esto nos llevaba a un primer problema: ¿cómo íbamos a poner a competir candidaturas indígenas con candidaturas no indígenas en una realidad que nadie puede negar, que es una realidad de discriminación hacia las y los indígenas? Entonces, en la sala superior aumentamos de 12 a 13 distritos. ¿Por qué? Porque determinamos que en aquellos distritos con más del 60% de población indígena tenían que ser reservados para candidaturas indígenas, y por ende establecimos qué distritos eran. Y esto permitió que los partidos políticos solo podían llevar candidaturas indígenas en estos distritos, es decir, que lo que hizo la sala superior fue crear en ese momento 13 curules para la representación indígena. Ustedes han de haber oído hablar de los resultados. No quedaron forzosamente 13 diputadas y diputados indígenas. Ordenamos también, obviamente, la paridad en estas candidaturas. ¿Por qué? Por el fraude a la ley. Porque establecimos una autoadscripción calificada, ordenándole al INE que emitiera los lineamientos para determinar qué era una autoadscripción calificada y cómo se acreditaba. No lo hizo, y entonces tuvimos una cierta cantidad de mujeres y de hombres que usurparon la autoadscripción indígena para llegar a la curul, pero que no forzosamente se impugnó, y no en todos los casos en que se impugnó se pudo demostrar que la persona no era indígena. En el año 2021 se aumentó, pasamos a 21 distritos indígenas también definidos. Aquí tuvimos más elementos para bajar candidaturas, incluso una la bajamos la víspera de la toma de posesión en virtud de que era un varón, y el varón en 2018 se inscribió para ser electo diputado sin autoadscribirse indígena. Es electo, es diputado y va por la reelección, y ahora sí se autoadscribe indígena. La comunidad dice no lo es, y aquí teníamos suficientes herramientas como para decir que en efecto no era una persona indígena y que por ende no podía ocupar la curul. El problema que tuvimos fue la imposibilidad de sustituirlo por una candidatura indígena, ya que no había más candidaturas indígenas en la lista. Entonces, lo que hicimos fue darle la curul a una mujer, pero quedamos en deuda de justamente quitar una candidatura fraudulenta, pero no poder completar la cuota indígena. Y ya le ordenamos al INE que definitivamente para el proceso 2024 tiene ya que establecer claramente los lineamientos, que pueden ser una lengua indígena, quien la habla obviamente es indígena, el nacimiento en una comunidad indígena, o en su caso el trabajo llevado a cabo y ampliamente reconocido por autoridades competentes dentro de la comunidad. Hemos también restablecido los derechos políticos de las mujeres indígenas, que aquí hay que recordar que el ser mujer indígena implica, por una parte, una lucha constante por sus derechos y su dignidad en el ámbito interno, y en un segundo lugar, obviamente, el reconocimiento de sus derechos colectivos. Y hemos resuelto temas desde el derecho a votar, de comunidades que excluían totalmente a las mujeres, no podían ir a las asambleas a elegir y obviamente tampoco podían ser electas, y hemos ido estableciendo poco a poco, por darnos cuenta de que no podíamos imponer la paridad en los sistemas normativos como la hemos podido imponer
en los sistemas de partidos políticos por el nivel de violencia que estas sentencias podían implicar adentro de la comunidad. Entonces hemos ido obligando a que se den regidurías para las mujeres, 2 regidurías, y poco a poco hemos ido progresando. Hemos logrado que el tequio que hacen los esposos sea un tequio que pueda beneficiar a las mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente en estas comunidades las mujeres son las que trabajan el campo, porque los hombres trabajan en la ciudad en donde hay mayor empleo y por ende su disponibilidad para el trabajo comunitario es mucho menor. Además de una sinnúmero de situaciones de violencia política ejercida en contra de estas mujeres, en la que se les secuestra una vez electas para que presenten la renuncia. El caso de Rosa Pérez en el estado de Chiapas, también privada de su libertad como presidenta municipal hasta en tanto no firmara la renuncia. Ayer todavía tenía una audiencia con una regidora que fue golpeada a cambio de que entregara su renuncia al cargo. Y otro fenómeno muy utilizado tanto en entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, es que una vez que son electas las mujeres no se les llama a tomar protesta. Entonces queda vacante la regiduría, pero así funciona el ayuntamiento, y ellas no pueden ni ejercer el cargo ni ser obviamente remuneradas por el mismo. Entonces, sí hay grandes condiciones de violencia. Ustedes recordarán hace unos pocos años el asesinato del síndico del municipio de Chamula, San Juan Chamula, en Chiapas, pero realmente a quien asesina no es al síndico, porque quien fue votada fue una mujer. El suplente era un varón, pero a la mujer nunca la dejaron ejercer el cargo. Lo ejerció el suplente de manera fraudulenta y bueno, fue él a quien mataron, pero él no era el síndico electo. Entonces podemos llegar a estos casos extremos de la manera en la que se elimina a las mujeres. Y tenemos ya todo un trabajo jurisprudencial, toda una doctrina jurisprudencial en torno justamente a cómo debemos preservar esta igualdad hombres-mujeres dentro de las comunidades indígenas. El caso, de Rosa Pérez, también hemos tenido otros casos de regidoras en Oaxaca. Tuvimos también un caso en Guerrero, tratándose de una presidenta municipal que fue también víctima de violencia física, que también fue protegida por determinaciones del Tribunal Electoral. Y aquí lo que hemos hecho es mucho resolver en base a la Convención de Belén do Pará y también en base a la CEDAW. Y fuimos creando el bloque de convencionalidad que aplicamos a todos los casos de violencia política de género. Obviamente, ya con las reformas electorales que aprobó el Congreso en el año de 2020, que se logró finalmente tipificar la violencia política en razón de género, es cuando ya pudimos y podemos y tenemos más herramientas, sobre todo, para poder trabajar. El primer caso de una mujer indígena víctima de violencia política fue el de Rosa Pérez, y para resolverlo se tomó el protocolo para la defensa de las mujeres víctimas de violencia política, que era un protocolo hecho por el tribunal, el INE, la entonces FEPADE, y que permitió tomar medidas de protección justamente para Rosa Pérez, que tuvo no solo que renunciar al cargo, sino que hoy en día forma parte de los cientos de miles de desplazados
que tiene México, ya que esta mujer no ha podido regresar a su municipio. Se le restableció en el cargo por determinación del Tribunal Electoral, se le entregaron los recursos municipales, pero tuvo que gobernar desde San Cristóbal de las Casas ante la imposibilidad de regresar a Chenaló por las condiciones de violencia. Y finalmente el derecho a la consulta, que es uno de los derechos que reviste una gran importancia, ya que es el derecho que tienen las poblaciones indígenas de ser consultadas justamente para dar o no dar o negar su consentimiento libre, previo e informado. Y este derecho a la consulta está ya establecido en el convenio 169 de la OIT que México ratificó en 1990 y que desde, recuerden, 2011 está en el mismo nivel que la Constitución política. Y la consulta indígena debe activarse cuando los cambios legislativos son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, reconociendo justamente que el objetivo de la consulta es valorar qué es lo que más les beneficia o les perjudica. Y se ha considerado que basta que se advierta que la norma contiene reformas o modificaciones legislativas que incidan en los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas para exigir constitucionalmente como requisito de la validez que se lleve a cabo la consulta. Si bien podría considerarse que esta solo se activa cuando la medida puede ser perjudicial, lo cierto es que esa posición supondría una calificación previa de que seamos nosotros el tribunal o ustedes el Congreso quienes definan si les van a perjudicar o no. De ahí que no podemos imponer una visión unilateral de las autoridades, sino llevar por definición la consulta. Ahora, en este tema, la Suprema Corte ya ha señalado que parte del objetivo de una consulta indígena es que sean los propios pueblos y comunidades quienes valoren qué es lo que más les puede beneficiar. Y no es forzosamente lo que nosotros consideramos que es lo que más les puede beneficiar. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que para que sea válida la consulta debe garantizar una participación efectiva de quienes integran la comunidad o el colectivo. Cuando en 2016 se reforma la 9ª fracción del artículo 2 constitucional, contemplando que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios. Además, la Sala Superior en este tema ya ha sostenido el criterio a partir del cual las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno tienen el deber de consultar a la comunidad. Y estos mecanismos de consulta deben garantizar el conocimiento previo por parte de la comunidad y por conducto de sus instituciones representativas, deben realizarse cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectar a la comunidad directamente. A modo de ejemplo, les diré que en 2016, cuando se llevó la presentación de la nueva Defensoría Pública Electoral a Oaxaca, uno de los reproches que hicieron algunas y algunos ciudadanos indígenas que estaban en este foro fue que no se les había consultado. No se había sometido la creación de esta defensoría a una consulta. Y ya platicando en corto con estas personas, la pregunta fue, ¿y si hubiésemos hecho la consulta?
en la totalidad de los municipios indígenas del país, ¿habría hoy una Defensoría Pública Electoral? Y la respuesta fue no, no la habría. Entonces, quizá habría que determinar los alcances, como ya lo está haciendo la Suprema Corte y como lo está haciendo también el Tribunal Electoral, de en ciertos casos determinar que la consulta no es forzosamente un requisito de validez previo antes de llevar a cabo las reformas. Por ejemplo, en 2020, la Sala Superior, respecto de un asunto en el estado de Nayarit, de una consulta que tenía que llevarse a cabo con los pueblos y comunidades indígenas para justamente conocer su posición respecto de la implementación de acciones afirmativas para que las personas indígenas tuvieran mayor representación política. Y aquí lo que pasó es que la ciudadanía perteneciente al pueblo Wixárika solicitaron información al OPLE respecto de las medidas compensatorias que serían aplicadas a los pueblos y comunidades indígenas para el proceso electoral 2020-2021 y solicitaron la implementación de estas medidas. Impugnaron la omisión por parte del OPLE de dar respuesta a su escrito. Se llevó a cabo una larga cadena impugnativa que duró un año. Recuerden también que ahí llegó la pandemia y fue hasta septiembre de 2020 que el OPLE aprueba el plan de trabajo en el que se establece una ruta crítica para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Electoral y llevar a cabo la consulta. No obstante ello, intervienen dos partidos políticos, que eso es algo también que viene mucho a complicar al momento de resolver los asuntos, es la injerencia de los partidos políticos. Y en septiembre de 2020, la Sala Regional Guadalajara toma la determinación de separar la consulta, de suspender la consulta en virtud de que no había condiciones para garantizar el derecho a la salud. Y por ende, se suspende todo esto en aras justamente de proteger la salud y el riesgo que podía implicar que se llevaran asambleas comunitarias en las que la gente iba a estar con una cercanía que ponía en riesgo un número alto de contagios. Se reanudó posteriormente, ya pasada la pandemia. Y aquí hay que señalar que en muchos casos hemos adoptado o confirmado medidas, mejor dicho, de los OPLES y de los tribunales locales, creando acciones afirmativas. Cuando ya está muy cerca el proceso electoral, hemos aprobado, confirmado. Cuando hay tiempo, un año o un poco más, le hemos ordenado al OPLE que lleve a cabo la consulta y que vea la mejor manera para articular esta representación. Para concluir, hablaré brevemente de qué retos tenemos ahora ante justamente una impartición de justicia para los pueblos y comunidades indígenas. Desde mi punto de vista, tenemos dos grandes retos como órgano jurisdiccional. Por una parte, la creación de un sistema de mediación electoral que funcione. Una mediación electoral que vincule realmente a las partes. ¿Y por qué hablo de una mediación electoral? Porque independientemente de que exista una defensoría pública electoral, lo cierto es que estos litigios, por ejemplo en Oaxaca, primero la elección la tiene que validar el IEBCO. Ahí pueden llevar a cabo una mediación que generalmente no se lleva a cabo, se van al tribunal local,
Del tribunal local se tienen que trasladar hasta Jalapa para impugnar ante la Sala Regional Jalapa, y si quieren impugnar esa determinación es la Ciudad de México con la Sala Superior. Si existiese un sistema de mediación electoral a nivel nacional con un órgano especializado tanto en materia indígena como en mediación, me parece que sobre todo evitaríamos mucha violencia dentro de las comunidades para tratar justamente de beneficiar lo que para ellos es de suma importancia, que es la oralidad, que sería una vía para resolver los conflictos siempre y cuando el resultado sea vinculante por ley. El segundo será legislar. Me parece que estas 21 curules para diputadas y diputados indígenas son curules que ya tienen que estar en la ley. Es decir, no tiene que ser una voluntad del Instituto Nacional Electoral o una voluntad del Tribunal Electoral de que se confirmen para 2024 ya estos derechos de representación de las poblaciones indígenas, este derecho a participar en la vida nacional, a participar en la elaboración de las políticas públicas, es un derecho que tiene que estar en ley, que no tiene que ser pedido ante el Instituto Nacional Electoral y defendido ante un tribunal electoral, sino el derecho tiene que existir por ley y tiene que ser de ellas y de ellos. Y obviamente esta reforma tendrá que ser llevada en el ámbito local. Tenemos estados con 70% de población indígena que no tienen estructurado cómo la candidatura puede ser llevada por la comunidad. Es decir, si bien obviamente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla hay diputadas y diputados indígenas llevados por los partidos, sí considero que se le quita a las comunidades la posibilidad de ellas mismas elegir quiénes van a ser las candidaturas, que lo sean por los partidos políticos, pero que lo determinen las propias comunidades y no una negociación o compra de voluntades. Estos son, en mi opinión, los dos grandes retos que tenemos frente al gran proceso que se llevará a cabo en 2024. Y me parece, para concluir, que estos retos lo que ponen en la mesa es justamente que sigue el Estado mexicano con una gran deuda histórica hacia los pueblos y comunidades indígenas, y que la democracia que vivimos hoy es de alguna manera un poco una democracia coja en la medida en que poco más del 21% de la población no tiene derechos políticos claramente otorgados por la propia Constitución. El tribunal ha hecho lo que ha podido en su campo de acción, pero reitero, los efectos de una sentencia únicamente pueden aplicar a un proceso, habrá que ver también que se cumpla la misma, y por ende ahora le toca al Poder Legislativo resarcir o empezar a resarcir esta deuda del Estado con los pueblos y comunidades indígenas. Con esto concluyo y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a la magistrada Janine Otalora por la excelente conferencia magistral de clausura que nos dictó en este diplomado de Derecho Procesal. De verdad estamos muy, muy agradecidos con ella. Y vamos a abrir un periodo breve de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, me hace el favor de levantar la mano. Comentario. Acá. Magistrada, muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Cornelio Martínez, investigador del Instituto Belisario Domínguez. Ha hablado usted
en la última parte de su conferencia de una serie de retos. Sin embargo, tenemos un contexto de una posible reforma electoral, sin implicar que esto signifique un pronunciamiento. ¿Cuál es su opinión del marco en el que se debe discutir cómo cumplir con esos retos, habiendo ya pronunciamientos de los perfiles que pueden alcanzar a una reforma electoral y una transformación del Tribunal Electoral? Gracias. Buenos días, magistrada. Buenos días, compañeros. Usted nos habla en la ponencia de la reforma que hizo el Tribunal Electoral a su reglamento interno en el caso de la Defensoría. Hay una parte que me llama la atención y que viene la pregunta, que habla sobre las personas en prisión preventiva. ¿Esto no se vendría a contravenir con lo que hace el Instituto de Defensoría Pública, exactamente el mismo del Poder Judicial? ¿O cómo funcionaría en este caso la situación especial de las personas en prisión preventiva? Sería esa la pregunta, maestra. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta más como planteando un escenario. ¿Qué tan posible sería que como una acción afirmativa dirigida a impedir que, por ejemplo, en los casos en los que se compruebe que una persona no cumple o no tiene la autoadscripción, ¿qué tan posible sería, por ejemplo, para evitar este escenario, que también las candidaturas de representación proporcional que correspondan o que puedan, digamos, fortalecer la inclusión de personas indígenas, pudiesen también participar vía fórmulas? ¿Sería posible? En vez de que fuese como, es decir, una lista, por supuesto la lista plurinominal, pero que también se incluyese en ella la posibilidad de que participasen en fórmulas, para que en caso de que alguna no pudiese por cualquier motivo estar, también se supliera en la vía plurinominal con una persona indígena. Gracias, magistrada. Adelante. Voy a empezar por la última pregunta. De hecho, están obligados los partidos políticos a que las fórmulas que corresponden al distrito indígena tienen que ser las dos personas indígenas. El problema que tuvimos, en donde yo me refiero, es que en este arte ya muy sofisticado de violar la ley y de usurpar identidades, tanto el propietario como el suplente no eran indígenas. Es decir, al bajar al propietario tuvimos que revisar al suplente y el suplente no acreditaba su autoadscripción calificada. Entonces fue ahí donde tuvimos el problema de que ya no había fórmulas indígenas en lo que quedaba de la lista de RP, pero obviamente por obligación tienen que ser propietario y suplente o propietaria y suplente tienen que ser indígenas, no forzosamente provenientes de la misma comunidad, pero ambos tienen que poder acreditar justamente su autoadscripción calificada, que en el caso no sucedió para ninguno de los dos. Y nada más saludo a la ministra. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado. Bienvenida, senadora. Y concluyo a las dos últimas preguntas que se me hicieron. El Instituto de Defensoría Pública Electoral, el Instituto Federal de Defensoría Pública, solo puede tramitar y no puede actuar en el Tribunal Electoral ni en los tribunales electorales locales. Por eso la necesidad de crear una defensoría pública propia.
para poder actuar ante los tribunales. Sí tomamos una determinación, fue un asunto llevado por la Defensoría Pública Electoral para que las personas que están en prisión preventiva pudiesen ejercer su derecho al voto, porque está suspendido de facto por la no instalación de casillas en los centros donde están privados de su libertad. Pero también quiero aquí señalar una acción sumamente importante que llevó la Defensoría Pública Electoral. Fue representar a una comunidad de desplazados en el estado de Chiapas que viven en un campamento cerca de San Cristóbal de las Casas. Tuvieron que huir de su municipio, por ende no tienen documentos, no tienen domicilio. Hay jóvenes que se volvieron mayores de edad estando en el campamento y no les instalan casilla. Se llevó a cabo el juicio y le ordenamos al INE que instalara una casilla, que permitiera el voto de esas personas y que inmediatamente credencializara a todos los desplazados de ese campamento para que pudieran votar en la jornada. Se cumplió la sentencia, la gente votó a nivel presidencial y a nivel de su municipio de origen, porque obviamente lo que ellos quieren es regresar a su municipio de origen y por ende cambiar la autoridad. Entonces, de ahí que tiene que haber una defensoría especializada. Y por último, a la primera pregunta le diré que la reforma, yo no he visto, hay cerca de 200 iniciativas, creo, de reforma electoral en todo el Congreso de la Unión. Yo no he visto alguna que contemple los derechos políticos de representación de las poblaciones indígenas. Entonces, creo que sí, el reto está vivo, el reto ahí está, y que por lo menos una iniciativa hubiese contenido que las 21 curules de diputaciones federales reservadas en 2021 a candidaturas indígenas estuviesen en la ley y probablemente legislar la autoadscripción calificada. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la 65ª Legislatura del Senado de la República, así como el Centro de Capacitación y Formación Permanente, les dan la más cordial bienvenida a la clausura del Diplomado en Derecho Procesal Electoral en este recinto que es la Sala de Comparecencias del Senado de la República. Para esta clausura contamos con la presencia en el presidium de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Magistrada Yanín Otalora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del maestro Luis Rodolfo Cabral Navarro, director académico del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, observaremos el videomensaje que el senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, ha preparado para todas y todos ustedes. Tribunal, a los académicos y a todos aquellos que hicieron posible llevar a cabo este diplomado con el Senado de la República en convenio con el Tribunal Electoral. Que sea para enhorabuena. Lo más importante para el país es consolidar nuestro Estado de Derecho.
Felicidades. Desde luego que agradecemos la participación activa del presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, el senador doctor Ricardo Monreal Ávila. A continuación, señoras y señores, escucharemos el importante mensaje a cargo de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Muchas gracias. Ya nos habíamos saludado, pero quiero darle la bienvenida a quien fue el motor de este diplomado, que ha sido fundamental en el apoyo a la capacitación y formación permanente de todas y todos. Qué bonito y emocionante para mí es recibir aquí a la presidenta de la mesa directiva del Senado, a nuestra querida senadora Olga Sánchez Cordero. Es un placer, es un honor y lleva toda mi gratitud, senadora, porque durante todos estos meses en donde usted ha presidido este órgano, yo quiero decirles que hemos recibido muchísimas muestras de apoyo para que esto sea posible. Cuando la senadora habla con emoción de qué tenemos que hacer con las y los servidores para darles mejor calidad en la capacitación, este es uno de los resultados. Gracias a ella y a su iniciativa y a su entusiasmo de todos los días, firmamos este convenio de colaboración tan importante con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya ha dado muchos buenos resultados. Estamos ahora mismo cursando la maestría en Derecho Electoral, en modalidad en línea, y hoy entregamos muy buenas cuentas, senadora, con 144 horas de capacitación en este diplomado, con 60 personas inscritas en estas dos modalidades, en línea y en presencial, que fue un poco más difícil porque pues usted comprende que todas las actividades del Senado requieren la atención de este cuerpo colegiado que tenemos y de estos grandes servidores públicos que todavía se quieren capacitar, muchos de ellos con mucha experiencia, pero aquí están haciendo un gran esfuerzo por tener esta capacitación. Yo por eso le agradezco, senadora, y estamos en deuda con usted y la pagaremos dándole mejores resultados al Senado y teniendo cada día más profesionales en la materia. Y bueno, ¿qué puedo decir de la magistrada Janine Otalora, que nos ha dado una cátedra muy importante sobre un tema también fundamental en esta parte del derecho procesal electoral, y a la que le agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros, y a mi querida Gaby Rubalcaba, que ha sido una pieza muy importante desde la Escuela Judicial para que esto suceda, para este diplomado y para todos los cursos que estamos haciendo en el Senado. Gracias, Luis, también por tu apoyo desde la académica, y a Fabiola Quiroz, quien coordinó los esfuerzos de este diplomado y que lo hizo muy bien. Así es que yo nada más tengo gratitud, y este es el resultado. Hoy otro diplomado más del CECAF. Le sumamos a los más de 5,000 capacitados que llevamos en todo este tiempo, en todas las capacitaciones que hacemos, y gracias por contar con su apoyo y del de toda la mesa directiva, senadora, para que esto siga sucediendo. Agradecidos con la Junta de Coordinación Política también, y bienvenida, magistrada, bienvenida, Gabriela, esta siempre es su casa. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, la maestra Cintia Murrieta Moreno. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje de la magistrada Janine Otalora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Nuevamente las y los saludo, y saludo también con muchísimo gusto a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, agradeciéndole este espacio que ha facilitado, sea abierto, para que quienes integramos el Tribunal Electoral podamos compartir con quienes hacen o colaboran en la elaboración de la ley nuestra visión de la justicia electoral. También quiero
no solo reconocer a todas y a todos quienes, además de sus horas de trabajo, justamente en este recinto legislativo, han estado aquí participando en este diplomado, esperando que lo que les aportamos o lo que quisimos aportarles haya sido realmente algo novedoso para ustedes y que pueda contribuir a un mejor desempeño cotidiano de sus grandes funciones de apoyar en la elaboración de la ley. Gracias, doctora Gabriela Rubalcaba, por el trabajo llevado a cabo por el Centro de por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, liderada por el magistrado Felipe de la Mata, que hacen posible estos eventos, y obviamente a la licenciada Cintia Murrieta Moreno, directora del Centro de Capacitación y Formación del Senado, por permitir que se lleve a cabo este diplomado. Me queda claro que esta cooperación institucional, sin duda alguna, da vida y fortalece la división de poderes, no entendida como una confrontación, sino justamente todo lo contrario, como una colaboración, armonía y trabajo conjunto en la esfera y en el respeto de nuestras diversas competencias y facultades. Tanto el poder legislativo como el poder judicial tienen la misión de trabajar y de velar, como lo acaba de señalar el senador Ricardo Monreal, por el Estado de Derecho y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos, absolutamente de todos, sin exclusión alguna. Y en esta alta misión es lo que une nuestras voluntades y nuestros esfuerzos. Nos hace y nos permite reconocernos entre todos como corresponsables de la salud de la nación y como instituciones del Estado mexicano que tienen a la ciudadanía en el centro de nuestra actuación. El diplomado que hoy concluye contribuye justamente a esta causa. Nos permitió mostrar de manera muy sintetizada las bases jurídicas de la justicia electoral. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal? ¿Cuáles son sus competencias y atribuciones? ¿Quiénes pueden accionar la justicia electoral? ¿Cómo se desarrolla un juicio? ¿Y bajo qué criterios se imparte la justicia en esta materia? También se analizó la importancia de los medios de impugnación, tanto del juicio de la ciudadanía como de los juicios de inconformidad. Me parece que este diplomado ha sido una inmersión profunda en lo que es la materia del derecho electoral y además una visión oportuna y práctica. México lleva años construyendo un sólido sistema electoral que incluye un sólido sistema de justicia electoral que ha permitido justamente la alternancia en el poder político, que ésta se lleve exclusivamente a través del sufragio universal y en paz y en orden social. Las instituciones que justamente soportan este sistema electoral son instituciones fuertes, son instituciones consolidadas que han mantenido el orden democrático constitucional. Lo que tenemos que abonar y lo que tenemos que construir ahora dentro de justamente una reflexión colectiva es ver cómo desde, y hablo de nuestro ámbito de competencia, la Ley General de Medios de Impugnación puede fortalecerse no solo el acceso a la justicia, sino también de qué manera puede fortalecerse, modernizarse esta Ley General de Medios, que me parece que la última reforma fue cuando se creó la sala especializada, la sala regional especializada. Todo está realmente en una doctrina jurisprudencial y si bien es un derecho que evoluciona mucho, lo cierto es que me parece que la Ley General de Medios sí valdría la pena ser revisada
para efecto de actualizar. Hay juicios como el juicio electoral que existe esencialmente a través de un acuerdo. Los AGs no están contemplados en la ley, entonces al hablar de modernización de nuestro sistema y de perfeccionamiento, que me queda claro, todo sistema y por ende el sistema electoral puede y tiene definitivamente que irse perfeccionando y modernizando, y esto a lo que llevará es justamente a seguir fortaleciendo, en este caso, al Tribunal Electoral y a las instituciones que permiten que sigamos viviendo en un régimen democrático, en una democracia en paz y dentro de un orden social. Es una deuda del Estado mexicano contribuir a las necesidades de justicia de todas y de todos y el reconocimiento de derechos, y aquí vuelvo a insistir en la laguna que existe en la Constitución y obviamente en las leyes secundarias en cuanto a la representación indígena de México. Trabajemos juntos en un debate basado en la tolerancia, que es lo que rige toda democracia, para construir un mejor sistema electoral perfectible, pero en el marco de lo que ya tenemos. Felicidades a todas y a todos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación de la magistrada Janine Otalora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señoras y señores, a continuación escucharemos el mensaje y declaratoria de clausura de este importante diplomado a cargo de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Muchísimas gracias. Son buenos días todavía. Todavía buenos días a todas y a todos ustedes. Yo de verdad quisiera agradecer muy sentidamente a la magistrada Janine Otalora su presencia el día de hoy y su conferencia, porque además de ser una experta en derecho procesal electoral, fue presidenta de la Sala Superior. Y la verdad, bajo su presidencia se hicieron cosas maravillosas en el tribunal. Y el tribunal estuvo presidido por una extraordinaria mujer, capaz y además muy conocedora de la materia electoral, y que siempre estuvo en armonía con sus compañeros y compañeras. Entonces eso se aprecia mucho, mi querida Janine Otalora. Y en lo personal, tú sabes la estimación y el gran afecto y reconocimiento que yo te tengo a tu persona. Muchas gracias. Y pues de verdad yo a Cintia Murrieta le agradezco mucho sus palabras, pero no por correspondencia, mi querida Cintia, sino porque lo creo y lo creo de corazón. Tú eres un motor para este CECAP. Eres una gente comprometida, institucional, de verdad pones todo tu esfuerzo, tu compromiso en que este Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República funcione de la manera como funciona. Y la verdad es que mi reconocimiento, porque no haces otra cosa sino trabajar, esforzarte, y este curso, este diplomado es parte de esa gran labor. Claro, firmamos un convenio con el Tribunal Electoral, con la Sala Superior, hace algunos meses, pero independientemente de este convenio, independientemente de todo lo que, la capacitación que se ha tenido, y la verdad estoy sorprendida, porque fueron muchos los que aplicaron a este diplomado, 60 personas, y pues es un universo importante también para estar capacitados en un diplomado tan especializado, Derecho Procesal Electoral, que cambia, como tú dices, de momento a momento.
a través de precedentes, a través de jurisprudencia, a través de que se van modificando algunos de los propios criterios de los magistrados del tribunal y que de alguna manera hay que revisar esta ley de medios de impugnación, Ley General de Medios de Impugnación. Hay que adecuarla ya a la nueva realidad, porque, pues, por ejemplo, tenemos plataformas ya digitales, juicios en línea. No sé si te platiqué, Janine, pero estoy presentando una iniciativa de una disminución de papel, de paperless en las diversos poderes de la Unión, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial no se diga, la cantidad de papel, y esto impacta a los bosques, impacta el medio ambiente. Entonces, utilizar, como nos dejó la pandemia, siquiera algo muy bueno que nos dejó la pandemia fue la utilización de todas estas plataformas digitales, de estos medios electrónicos de comunicación, de estos Zoom, ¿verdad? Que no paró la actividad jurisdiccional a través de estos medios electrónicos, pero de verdad, muchas gracias, mi querida Cintia. Y esta capacitación permanente, hoy tenía yo una conferencia con Colombia de la diplomacia parlamentaria. Y les decía yo que nuestros senadoras y senadores permanentemente se están capacitando también en diplomacia parlamentaria. Y que se están capacitando permanentemente también todos los servidores públicos en otras muchas materias que son importantísimas para estar actualizados. Y también quiero agradecerle a Gaby. Gaby Rubalcaba ha sido también una pieza fundamental en este diplomado. Gracias también por tu compromiso. Te tenemos ahí en el tribunal. Eres homóloga aquí de nuestra querida Cintia, pero el esfuerzo que tú haces, la entrega y la capacitación que se realiza en la Escuela Judicial Electoral también es digna de un reconocimiento. Y gracias, Rodolfo Carvajal, por estar aquí, Cabral, por estar aquí, y a todas y a todos ustedes. Pues miren, decía Indira Gandhi, una frase que a mí siempre me ha parecido, primera ministra de la India, que la democracia no se alía con el uso de la fuerza para imponer la paz. Y en este sentido podemos decir que entender el derecho electoral es entender las reglas que permiten la alianza de la democracia con la razón, con la justicia, para legitimar y para consensar la paz, sin duda. Y el Tribunal Electoral y las instancias de justicia electoral son precisamente creadoras de una paz social a través de sus resoluciones, fortalecen como institución, fortalecen las instituciones democráticas del Estado mexicano a todos los niveles de gobierno, a nivel municipal. Qué bueno que estabas platicando la historia el evento de estos desplazados de Chiapas en estas tiendas de campaña. Pues lo que quieren es regresar a sus pueblos, pero obviamente para regresar requieren también cambiar a autoridades municipales y ni siquiera poder votar porque no tienen nada para votar, no tienen credencial, no tienen nada. Y que el INE haya sido sensible y haya cumplido la resolución de estar ahí presente para que estos jóvenes pudieran también cambiar a sus autoridades municipales, regresar a sus poblaciones originarias. Es una maravilla. En ese sentido, el Senado de la República de verdad siempre ha apostado por todas y todos ustedes con la alianza con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la Escuela Judicial Electoral para que se les haya brindado esta oportunidad, yo diría, de abrevar de nuestros ponentes una materia tan rica como es el derecho electoral, el derecho procesal electoral y tan especializada, mi querida Janine. Se requiere auténticos especialistas en materia de medios de impugnación para poder, como tú dices, litigar ante los tribunales, pero más allá, la Defensoría Pública también, que es una verdadera institución, y tener una fiscalía, una defensoría de todos los derechos electorales, político-electorales de la ciudadanía me parece fundamental. Porque
porque por una parte tenemos fiscalías, tenemos instancias sancionadoras, pero ¿dónde está la Defensoría? Hay que fortalecer, hay que crear esta Defensoría Electoral y hay que fortalecerla. Bueno, pues desde luego esta materia de procesal electoral que reviste obviamente reglas de democracia, que reviste la cubre de legitimidad, que permite que las diferencias habitualmente que surgen sobre las interpretaciones en el marco jurídico electoral, porque caray, de verdad, cómo surgen interpretaciones diferenciadas. La interpretación, y mira que yo estuve 25 años en el sistema de justicia, la interpretación que hacen los juzgadores, las y los juzgadores de la norma, y en esta materia, la norma electoral, tiene una riqueza enorme para crear precedentes, pero también las diferentes maneras de interpretar la norma y de construir los precedentes y de construir las decisiones mayoritarias siempre son un reto, la interpretación constitucional y la interpretación legal de toda la materia electoral. Y bueno, que todas estas diferencias sean solventadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos da una gran tranquilidad, porque está consolidado como una institución fuerte. La única instancia a la que le corresponde determinar la verdad jurídica en materia electoral, pues son ustedes. Son ustedes. También agradezco a las instituciones que hicieron posible que se llevara a cabo este diplomado. Felicito a las y los alumnos, como lo dijo en su momento nuestro querido coordinador Ricardo Monreal, cuya constancia y dedicación les permitieron concluir exitosamente este diplomado, esta capacitación, y espero que en los años que vengan sigamos impulsando nuevas ediciones de este diplomado, mi querida Cintia, que no quede nada más en sino que se hagan más diplomados. Y estoy segura que de lograr esta continuidad el Senado de la República se verá fortalecido en cuanto a las posibilidades de elevar el debate que eventualmente pueda surgir para mejorar nuestro marco jurídico electoral. Yo siempre digo que los debates tienen que ser de altura, tienen que ser con argumentos, tienen que ser por personas capacitadas para el debate en las diferentes materias, no se diga en la materia electoral, ¿verdad? Pero el debate siempre tiene que estar fortalecido argumentativamente por quienes se dedican también a la materia. Muchas gracias, mi querida Janine, gracias por este diplomado, gracias a todos los alumnos, a todos los académicos que impartieron los cursos, a todos los magistrados, a los jueces, a todos quienes estuvieron muy comprometidos para que este diplomado fuera un éxito como lo fue. Muchas gracias a todas y a todos.